Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría encontrarnos con ustedes en su programa Creciendo en Comunidad, un programa que llega a ustedes a través de este canal, La Voz de María y la comunidad carismática católica de la Visitación y la Eucaristía. Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Fior. Buenas noches a los hermanos televidentes que esperan su programa Creciendo en Comunidad cada jueves. Sabemos que ustedes siempre están ahí, porque este programa es un programa que viene de la comunidad carismática de la Visitación y de la Eucaristía, como decía mi hermana Fior. Y para nosotros, Fior, en este día es una alegría, un gusto y una alegría inmensa en el Señor que hoy ustedes estén con nosotros en un programa, Fior, hermoso e interesante, porque hemos tenido una secuencia y hoy tenemos un programa que va a ser muy, pero muy bueno, valga la redundancia. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos hermanos. Pues bien, como decía Rosy, hoy vamos a tener un programa hermoso. Es un programa que trata específicamente de la oración personal. Y una cosa que Rosy decía, mis queridos hermanos, es que vamos siguiendo como un hilo conductor, porque el programas anteriores estábamos hablando de la oración en sentido general, la importancia para nosotros los cristianos. Hoy le traemos entonces la oración personal. Pero vamos a aprovechar, Rosy, amigos televidentes, para darle gracias al Señor por estos hermanos nuestros, por todas estas personas que con sus oraciones, con sus aportes, hacen posible que este programa Creciendo en Comunidad llegue a cada uno de ustedes y decirles a nuestros amigos y hermanos televidentes que siempre lo tenemos a los pies del Santísimo para que el Señor bendiga sus negocios y bendiga su familia. Y esos hermanos, Fior, que también viven orando por mí y por Fior para que el Señor nos dé fortaleza, nos dé tolerancia en este proyecto que es del Señor, no es de la comunidad, es un proyecto del Señor. Le damos las gracias y que el Señor le bendiga, le llene siempre de su gracia. Pero en este momento, Fior, vamos a poner este programa, los camarógrafos y todo este set en las manos del Señor para que Él nos guíe, para que Él nos bendiga, para que sea Él y su Espíritu Santo el que more desde ya en este momento. Por eso decimos, Fior, y le decimos a ustedes, mis hermanos, que se pongan en esa actitud de oración. Decimos, amado Señor, en esta noche en el nombre de Jesús, suplicamos la gracia de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a llenar todo este set de ti. Necesitamos de ti, Señor. Queremos hablar de ti y para hablar de ti, Padre amado, tenemos que tener nuestro corazón lleno de ti. Por eso te pedimos que vengas en nuestro auxilio, que bendiga, Señor, a mi hermana Fior, que me bendiga a mí, que ponga palabras en nuestra boca que edifiquen, pero no solo a nosotras, Señor, sino a cada amigo televidente que está a través de este canal La Voz de María, que tú le dé oídos de escucha, Señor. Que bendiga cada hogar, cada familia. Que seas tú, Señor, el centro de cada familia de aquí de La Vega y de todo el país y de todo el mundo. Danos la gracia, Señor, de saber que tú eres lo más importante. Ayúdanos, Señor, cada día más a que tú seas el centro de nuestras vidas. Desde ya, Padre bueno, te damos las gracias, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Bendícenos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, después de esta hermosa oración, después de ponernos en el camino, o sea, preparado para el camino, como siempre decimos, vamos ahora a hacer una brevísima pausa. No se nos muevan de ahí, que enseguida regresamos. Yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles.
Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Está bien, mis queridos hermanos, continuamos con nuestro programa Creciendo en Comunidad. Vamos ahora a lo que es la reflexión de esta noche, que nos va a ayudar a edificarnos en este tema que tenemos en esta noche. Entonces vamos a pedirle a nuestro control que baje con esta reflexión de esta noche. La oración es una forma de servir a Dios. Oramos porque Dios nos manda que lo hagamos. El orar es un ejemplo dado a nosotros por Cristo y la iglesia primitiva. Dios decidió que la oración sea el medio para obtener su intervención en determinadas situaciones, como preparación para decisiones importantes, para derrotar la actividad demoníaca en la vida de las personas, para adquirir fortaleza y vencer ante la tentación. Tenemos la promesa de Dios de que nuestras oraciones no son en vano, aun si no recibimos específicamente lo que pedimos. Él ha prometido que cuando oremos por cosas que estén de acuerdo a su voluntad, Él nos la concederá. La oración constante nos ayuda a afrontar pruebas severas. Muchas oraciones contenidas en la Biblia expresan reconocimiento sincero por la posición suprema de Dios y sus maravillosas obras. La oración constante es esencial para la fe. La oración significativa y sentida fortalece la fe. Si le abrimos nuestro corazón a Dios en oración, aceptamos lo que nos asegura en la Biblia y le obedecemos, Él nos fortalecerá la fe. Una buena forma de mejorar la calidad de las oraciones consiste en reflexionar en las bondades de Dios y expresarle gratitud sincera por ellas. Mis queridos hermanos, y después de escuchar esta hermosa reflexión, y como decía mi hermana Fior, estamos hablando sobre la oración, un tema tan importante, donde hemos tenido ya varios programas. La semana pasada hablábamos sobre los círculos de oración, y después de ver todo lo que es esa parte tan importante, que es una parte vital para nosotros los cristianos, y después de esto vamos a tener lo que es nuestra entrevista del tema central de esta noche con Xiomara Nolasco, una hermana de la comunidad de Santo Domingo, quien va a darnos tantas herramientas para que nosotros como cristianos podamos fortalecer en lo que es la oración. Pero eso lo vamos a hacer después de esta brevísima pausa. No se nos muevan de ahí, que enseguida regresamos. Y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias.
La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Como llamas a tus siervos hacia ti, monte de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Sígueme, 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 dice el Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, estamos en su programa Creciendo en Comunidad y estamos precisamente en el tema central y queremos entrevistar a nuestra hermana de comunidad de la Visitación y la Eucaristía, Xiomara de Nolasco. Y en este día vamos a hablar de un tema muy importante y queremos compartir con ella sus experiencias, ya que ella pertenece al ministerio de oración por sanación, pero también tiene esta experiencia sobre lo que es el tema de sanación, de oración, que es precisamente el tema de esta noche en este programa Creciendo en Comunidad. Y le damos la bienvenida a nuestra hermana Xiomara y sobre todo le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder nosotros edificarnos y poder edificar a nuestros hermanos sobre la importancia de la oración personal, que es de lo que vamos a tratar con nuestra hermana Xiomara. Buenas noches, Xiomara. Buenas noches, gracias por invitarme y gracias por escoger este tema, que realmente es un tema que todo cristiano debe manejar, porque la oración personal es como la energía, como diríamos la gasolina para mover un vehículo. Si no tenemos oración personal, nuestra vida de fe es una vida lenta, una vida sin muchas experiencias de contacto espiritual con Dios. Qué bueno, Xiomara, que usted nos dice, y qué bueno introducir con esa importancia que tiene la oración en nuestra vida personal para poder mantener ese contacto con el Señor. Y qué bueno también que nuestra hermana Nuri está aquí para compartir este momentito, esta entrevista con nuestra hermana de la comunidad, de la casa madre de la Visitación y de la Eucaristía, nuestra comunidad en Santo Domingo. Pero me gustaría, doña Nuri, antes que yo sé que usted también tiene su pregunta para nuestra querida hermana Xiomara, preguntarle a nuestra hermana comenzando, ¿qué es la oración personal? Fíjate, la oración personal para mí es una situación de amor y de fe. Es una situación en la que tú puedes expresarle a Dios tu amor, que tú lo haces por fe, porque tú crees en Dios. Y como tú crees que Dios es tu creador, la forma de comunicarse con tu creador, la forma de conversar con tu creador, es la oración personal. Hay muchas formas de orar, hay muchos modos de orar, pero la oración personal es la central, porque si no hay oración personal, todas las demás oraciones están como cojas. ¿Por qué como coja? Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y en la oración personal es que tú vas recibiendo de Dios la iluminación para tu vida. ¿Qué quiere el Señor para ti? ¿Cómo quiere que tú trabajes? ¿Cómo quieres que tú vivas? Entonces la oración personal debe ser algo que todo cristiano debe aprender a practicar, porque tú puedes tener muchos conocimientos intelectuales, muchos libros, muchos retiros, muchas conferencias, mucho de todo, pero si no lo bajas al corazón, si no lo pones en práctica, tú no sabes orar. Tú sabes de oración, pero no sabes orar. Y la oración es esa comunicación íntima en la cual tú hablas a Dios, pero también tú esperas que Dios te hable a ti. Y hay un error muy grande, y por eso es que mucha gente dice y se cansa. No es que yo me canso de orar y Dios no me escucha. Pero claro, si tú hablas y hablas y hablas como el loro y no te callas, y no le das la oportunidad a Dios de Él hablarte, entonces tú nunca vas a poder escucharlo. Tú tienes que hablar, pero también hacer silencio, un silencio reverente, un silencio en el cual tú puedas escuchar a Dios. Y tú vas a escuchar a Dios de muchas maneras.
a través de la palabra, a través de una impresión en tu corazón fuerte, a través de una idea, a través de un hermano. Hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios, pero la oración es donde realmente tú tienes mayor oportunidad de escuchar a Dios. Oyendo, doña Nuris, a nuestra hermana Xiomara hablando de esa oración, entonces me surge que no es solamente que yo le pida, le hable solamente, sino que es un diálogo, porque ella nos acaba de decir que no es solamente hablar, sino también en un momentito yo escuchar al otro. O sea, entonces para yo escuchar al otro yo tengo que silenciarme un poquito, para yo poder entonces escuchar esa voz de Dios y sobre todo establecer ese diálogo. Yo me imagino, hermana Xiomara, que eso es como yo ponerme precisamente a una conversación íntima con usted como hermana, realmente. Así es, querida hermana Xiomara, muchísimo gusto. Estamos aquí para instruir a nuestros hermanos que siempre están necesitados siempre de esas informaciones que muchas veces se pasa por alto. ¿Cómo puede un cristiano perseverar en la fe sin orar, sin tener esa comunicación con Dios? Fíjate, la fe es un don, es una gracia, es cierto, pero lo que no se alimenta se enfría y hasta se muere. Y yo no puedo decir, ay, qué fe tan grande yo tengo, si yo no tengo una relación con el que me regala la fe. Y la oración, tú tienes que centrarla en el Espíritu Santo, que es el que te va a guiar, que es quien te va a orientar, que es quien te va a sacar de los errores que tú puedas tener y a iluminar. Entonces, si el Espíritu Santo, que es el que participa en tu oración, es el que te mueve a tu oración, tú no tienes una relación, entonces tu fe, que es un don del Espíritu, ¿cómo entonces tú puedes mantenerla viva? Así es, puede morir o se enfría tanto que verdaderamente se hace de una forma rutinaria que no tiene ningún efecto. Y es muy lamentable escuchar hermanos que dicen, ay, yo vengo para que usted ore, porque usted sí tiene fe. La fe es un don, es una gracia y te la regalan en tu bautismo. Entonces la gente por desconocimiento, ¿verdad? No amarra una cosa con la otra, sino que ve las cosas aisladas. Y piensan que porque me ven orando ya yo soy la que más sé de oración. No. Todo el mundo es un principiante cada día en la oración, porque es el Espíritu el que mueve la oración. Es a través del Espíritu que nosotros vamos siendo iluminados. Entonces, cada día hay una experiencia nueva de Dios. Cada día hay una experiencia nueva en nuestro compartir con Dios. Así es, y cada día tenemos que pedirle al mismo Señor que aumente nuestra fe, que tenemos que vivir insistiendo en eso, porque es necesario. Así es que nada, vamos a continuar con nuestra hermana Fior, a ver qué otras cosas puede ella comunicarnos. Claro, vamos a hacer, yo quiero dejar una preguntita al aire para nuestra hermana Xiomara, que la vamos a contestar, ella no la va a contestar después de una breve pausa que vamos a hacer, pero también para que ustedes en sus hogares puedan ir, profundizando, reflexionando sobre estas preguntas, porque hay mucha gente que dice que no sabe orar y que cómo hacerlo, que no le salen las palabras. Entonces la pregunta mía, hermana Xiomara, ¿cómo puedo yo aprender a orar? No me la conteste ahora, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde... Debemos orar porque la oración cambia cosas. Debemos orar porque la obra de Dios no se lleva a cabo sin la oración. Se puede trabajar sin orar, pero ese trabajo no es la obra del Señor. La oración es un proceso de concordancia. No tratamos de que Dios acepte nuestro punto de vista. La oración no tiene tanto que ver con cambiar nuestras circunstancias, sino más bien con producir un cambio en nosotros.
tiene como fin procurar conocer la voluntad de Dios y pedir su ayuda para hacer lo que debemos. Continuando, mis queridos hermanos, con este importante conversatorio que tenemos aquí con nuestra hermana Xiomara. Habíamos dejado una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo puedo yo aprender a orar? ¿Cómo tú puedes aprender a orar? Que tantas veces dice que cómo comenzar, que no te salen las palabras. Vamos a ver, hermana Xiomara, ¿cómo yo puedo aprender a orar? Fíjate, aprender a orar es muy sencillo, porque hay métodos, hay modos diferentes que te dan como herramientas para tú introducirte en la oración, pero el verdadero aprendizaje te lo da el Espíritu. El verdadero aprendizaje es tu disposición interior para tu comunicación con Dios. Hay una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta y es muy importante el ambiente, donde nosotros escogemos el lugar para orar. Que no es que sea una cosa que si yo no oro un día ahí se acaba el mundo, no, yo puedo orar, si no puedo el día en el lugar que he escogido, puedo orar en otro, pero es bueno tener un lugar ya preseleccionado en tu casa, donde siempre tú ores. ¿Por qué? Porque ese lugar se va convirtiendo en un lugar especial para ti. ¿Por qué? Porque cuando ya tú pasas por ese lugar, tú te acuerdas de los momentos interesantes de amor que te ha dado Dios y eso anima tu espíritu. Además, cuando tú te acercas a ese lugar a orar, ya tú sabes que alguien te está esperando. Ya tú sabes que el Señor está ahí esperando por ti. Entonces hay también que tomar en cuenta la preparación personal. Eso es el ambiente. Si tú oras dentro de tu casa, tú tienes que tener un lugar cómodo, que no te vaya matando mosquitos todo el momento, porque te vas a distraer. Un lugar con un asiento que no sea tan cómodo que te duerma, pero tan incómodo que te distraiga. Tú vas buscando la forma y el lugar que más te acomode. Si oras en el patio, por ejemplo, de tu casa, que hay así como aquí, una naturaleza bonita, que los pajaritos cantan, eso a muchas personas, a mí particularmente la naturaleza de una vez me conecta. ¿Por qué? Porque uno se traslada a ese milagro hermoso de la creación, a esa creación que tú no, por más que le busques la vuelta y por más que los científicos lo quieran explicar, no hay explicación. No hay nadie que pueda hacer lo que Dios ha hecho. Entonces, eso a ti también te puede motivar. Pero tú tienes también que tener una preparación a nivel personal, de recogimiento, de relajación. No es de que voy a orar y cojo la palabra y vaya. No, tú te sientas, tú te relajas, tú invocas al Espíritu, tú haces un acto de fe sabiendo que Dios está ahí, que me está esperando, que vamos a conversar. Entonces pues ya tú puedes iniciar tu oración. ¿Y cuál es la mejor oración? La que brota de tu corazón. Si tu oración ese día es: Señor, mira, estoy tan agobiada, estoy tan abatida que no me sale ni una palabra, pero aquí estoy, Señor. Eso basta, porque Dios entiende la situación de nosotros, primero que nosotros mismos. Entonces, no nos podemos angustiar de que yo no sé orar. No, eso no es así. Todo el mundo sabe orar si sabe hablar, si sabe pensar. Porque si tú no puedes hablar en el momento, tú puedes pensar, porque está la oración mental. La oración que tú haces sin articular palabras. O sea, que la oración es una situación que es de decisión. Yo decido tener una relación con Dios y mi medio de comunicación es la oración. Entonces yo tomo esa decisión y yo pongo los medios necesarios para poder orar. Claro, hay libros, hay retiros, hay actividades que te van ayudando a aprender como herramienta. No como camisa de fuerza, que ahora si no lo hago así no está bien. No, herramientas que te pueden dar diferentes modos de orar para tú utilizarlos en momentos en que de ánimo tú no estás muy bien. Pues tú haces una oración repetitiva. Precisamente en ese sentido va la próxima pregunta que quiero hacerle. ¿Qué herramientas
podemos nosotros utilizar para hacer constantes la oración, para hacer esa costumbre, para hacer no de manera rutinaria, sino que cada día sea un encuentro con ese Señor que nos espera en ese lugar que nosotros hemos verdaderamente escogido para la oración? ¿Cuáles herramientas podemos nosotros utilizar para hacer constante esa oración? Mira, es una pregunta interesante y a la vez es una pregunta que no es tan fácil de contestar, porque fíjate qué pasa. La herramienta principal que tú tienes que tener es la decisión, es querer orar. Esa es la primera herramienta. Otra herramienta que tú tienes que tener es fomentar la disciplina. Tú te tienes que disciplinar, tú tienes que hacer tu hábito. Dicen los psicólogos que después de 2 meses de hacer el esfuerzo por una cosa, ya tú te habitúas, ya tú te acostumbras. Entonces, después que tú tienes tu hábito de oración, ya no hay problema. Pero mientras llega ese momento, lo que hay es que tener, muchas veces, a mí personalmente, eso me ayudó. Yo tenía una compañera, una amiga, que ya tenía muchos años en el caminar, y entonces yo iba a su casa porque yo decía que yo no sabía orar y yo la escuchaba a ella orando y fui poco a poco aprendiendo a cómo dirigirme a Dios. Pero la oración te la va marcando el mismo Señor. Deja tu espíritu libre, abre tus labios y que de tu corazón brote lo que tú quieras decirle al Señor. Hay algo que tal vez sería importante mencionar, y es que muchas veces vamos a la oración cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema, cuando estamos en una situación de apuro. Y está bien, porque eres el dador y Él te va a ayudar, pero depende con la actitud que tú vayas. Porque si tú vas con una actitud como de que la obligatoriedad, porque Dios es Dios y me lo tiene que dar, tú no vas a lograr nada. Tú tienes que tener una actitud abierta, una actitud de confianza, una actitud de espera, que Dios sí te va a contestar, pero te va a contestar en su momento, en su tiempo. Y muchas veces se pierde el deseo de orar porque están cansados y no escuchan a Dios, pero es que están haciendo la oración de manera incorrecta. Claro que sí. O sea que nosotros, mis queridos hermanos, poder hablar de la oración y poder ver todos estos momentos, elegir el lugar, prepararnos, nos ayudará entonces a conectarnos realmente y poder tener ese intercambio de que tú me escuchas y yo te escucho. O sea, realmente eso es lo que es la oración, porque sabemos que la oración también es ese diálogo, es ese encuentro con el amado. Y es interesantísimo cuando nosotros aprendemos a vivir cada momento de esa oración. Vamos a hacer otra breve pausa, pero después de regreso vamos a seguir hablando y viendo entonces los frutos de esa oración personal. Así que no se muevan de ahí, que enseguida regresamos. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, hazlo a través de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen. Queridos hermanos, y continuamos aquí
en este ambiente que verdaderamente nos invita a orar, porque verdad que esta naturaleza que vemos, cómo nos sentimos, definitivamente vemos que es algo divino y eso nos invita a orar. Por eso queremos preguntarle a nuestra querida hermana Xiomara, ¿qué tipos de oración? Hay varios tipos de oración. Queremos que tú nos hables de los diferentes tipos de oración, a ver, para que no solamente es pedir, no solamente, hay diferentes tipos. Así que hablemos de eso. Mira, hay una oración que es la que derrite el corazón de Dios y es la oración de alabanza. Y la alabanza, la gente muchas veces no está documentada, piensa que son clichés. La oración del Espíritu Santo, te alabo y te bendigo, Señor. Sí, todo eso está muy bien, pero la oración de alabanza es la oración que brota desde tu corazón para reconocer los atributos de Dios, para reconocer las gracias recibidas por Dios para ti. Entonces, en esa oración de alabanza se mezcla la oración de acción de gracias, porque tú alabas al Señor por la vida y le das gracias por lo que te ha dado en la vida. Tú alabas al Señor porque te ha hecho caminar, te ha dado la gracia de caminar en Él y de tener una vida aspirando hacia la santidad. Entonces tú le das gracias al Señor y le pides entonces al Señor que te siga bendiciendo. O sea, que una oración se puede ir entremezclando con otros modos de orar, de otros tipos de oración. Tenemos, por ejemplo, cuando estamos en una necesidad, muchas veces pide. No, hay que suplicar, nos tenemos que llevar del salmista. Fíjate cómo el pueblo de Israel, cuando estaba en grandes necesidades, ¿qué hacía? Era suplicar al Señor que derrame su gracia, que derrame su poder, que intervenga, que resuelva, en pocas palabras, cuando tú estás en una situación difícil. Cuando tú quieres pedirle al Señor, arrancar la misericordia del corazón de Dios para un enfermo, para una situación de injusticia, lo que sea, entonces es una oración diferente, porque es una oración de intercesión. Y la oración de intercesión es una oración en la que tú te haces uno con la necesidad del otro, en el que tú no pides de tu imaginación lo que tú quieras, sino tú te imaginas que es tuyo el problema. Entonces, desde esa realidad de que es un problema que duele, de que es un problema que ahoga, entonces tú le pides a Dios que derrame su misericordia. Esa es una oración de intercesión, que mucha gente cree que solo intercesión es pedir, y no es así. Entonces, para cada necesidad hay un tipo de oración, hay una modalidad de orar, pero definitivamente lo que hay es que orar. No importa que tú no sepas orar en tu criterio, Dios sí sabe cuando brota de tu corazón una palabra que se convierte en oración. Entonces lo que hay que decidirse, y ya vamos aprendiendo. Exacto, es la única manera. Es la única manera, porque como les decía al principio, tú puedes tener mucho conocimiento intelectual, muchos libros y muchos cursos y mucho todo, pero si tú no lo bajas al corazón, si tú no lo pones en práctica, tú no sabes orar. Tú no aprendes como en la escuela, tú aprendes en la práctica, lanzándote, arriesgándote. Es por eso entonces que nosotros vemos que esas personas que nos han dicho en algún momento, pero es que yo no sé orar, es que no me salen las palabras. Es que orar es una práctica, es el día a día, el tú, y el mismo Espíritu Santo va poniendo palabra en tu boca y en tu corazón para tú seguir aumentando esa alabanza. Yo diría, Fior, que la oración es tú hacer partícipe a Dios de tu vida, que cada situación de tu vida tú la puedas poner delante de Dios y automáticamente ya tú invocas al Señor para, mira Señor, me está pasando esto, guíame, ¿qué hago? ¿Cómo digo? Ya tú estás en una vida de oración profunda. Ahora, en la oración hay etapas. Y por eso nosotros en la comunidad damos lo que llamamos experiencias de oración, que son 3 etapas para principiantes, para un poquito más avanzado y ya para el que está afianzado en la oración. El primer modo es la oración vocal repetitiva, la segunda es la meditación y la tercera es la contemplación. Que la contemplación es una oración que la gente le tiene como un poquito de miedo, pero es una oración preciosa. Es una oración en que tú conectas con Dios de una manera muy hermosa. Y hay 2 modos de oración de contemplación. La infusa, que es la que en un momento, sin tú estar como pensando en eso, el Señor te la da y tú la vives. Y la aprendida,
porque todo se aprende, ¿verdad? Entonces, en esas 3 etapas de oración, la persona va aprendiendo recursos, herramientas, pero la mejor oración es la que te conecta con el Padre. Esa es tu mejor oración y se mezcla, tú coges un poquito de una, un poquito de otra y tú vas haciendo según tu necesidad y según tu amor, porque definitivamente tú oras porque amas. Si tu amor hacia Dios es un amor que todavía no está enraizado, tu oración va a ser floja. Pero si tú amas de verdad, si tú sientes en tu corazón ese amor, tú sientes una necesidad de orar, porque es la forma de tu hablar, de tu comunicarte, y se va haciendo como un círculo, yo digo victorioso, porque a medida que tú oras, entonces va surgiendo en tu corazón un cambio, una necesidad de cambiar de vida, de comprometerte. Te vas al servicio, porque en la medida que tú oras y tú aprendes a alabar y a reverenciar a Dios, que es para lo que tú has sido creada, entonces el servicio brota. Y cuando tú te metes a servir en lo que sea, aunque sea barriendo el local donde nos vamos a reunir y a arreglar, eso es un servicio. Eso es fruto de tu oración, porque nadie da lo que no tiene. Y la oración te va envolviendo en esa relación de amor que si tú te quedas con ella te ahoga, tú tienes que darla. Exacto. Yo quiero, doña Nuri y doña Xiomara, nuestra querida hermana Xiomara, yo quiero hablar un poquito ahora de los frutos de la oración personal. Esos frutos que nosotros recogemos cuando ya nosotros creamos ese vínculo, esa comunicación con el Señor en el día a día, diariamente. Fíjate, los frutos son muchos y uno de los frutos de la oración es la humildad. En la medida que tú vas profundizando la oración y tu relación con Dios, en esa misma medida tú vas abriendo tu corazón y te vas haciendo más humilde. ¿Por qué? Porque vas tratando de comportarte de acuerdo a cómo se te indica, a cómo la iglesia te pauta, a cómo Jesús lo hacía. Porque nosotros lo que tenemos es que imitar a Jesús, que fue el verdadero orante. Nuestro modelo. Para nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, nosotros como fruto principal tenemos la humildad. No creemos que porque estamos orando somos especiales ni que somos más importantes, no. Tenemos que ser humildes. En esa humildad entra el nosotros reconocernos criaturas que no podemos por sí solo hacer nada y damos todo el mérito a Dios. Otro fruto es el amor. Cuando tú tienes una vida de oración, el amor comienza a brotar para tus hermanos, para gente que tú no conoces. El servicio es un fruto también de la oración. Y sobre todo, para mí, en mi opinión personal, una de las cosas que yo creo que me ha llevado mi oración personal es a aspirar a ser santo, que es el llamado que nos hace el Señor, es a lo que estamos llamados realmente. Y a medida que uno va orando, uno siente como ese deseo de ser mejor cada día, como ese deseo de ir aprendiendo más de Dios, como ese deseo de darse para que otros conozcan y sientan el amor de Dios. Y esos son escaloncitos pequeños, que a veces caminamos 5 y bajamos 7, pero no importa. Lo importante es que nos mantengamos, porque el Señor está ansioso de que nos acerquemos a Él. Así mismo, el Señor está ansioso de esa comunicación y nosotros no hay otra forma de saber qué el Señor quiere de nosotros, cuál es el plan que Él tiene para nosotros, sino es a través de la oración. Entonces yo quiero preguntarle, querida hermana, ¿cuáles son las exigencias para tener esa oración realmente efectiva, ese diálogo de amor, de ese Padre amoroso que quiere siempre está abierto a comunicarse con nosotros? Pero, doña Nuri, vamos a dejar a los amigos y hermanos televidentes con esa pregunta también, para que ellos también vayan interiorizándola, y nuestra hermana Xiomara nos la va a contestar después de esta breve pausa. No se muevan, que enseguida regresamos. Sostendré, dice el Señor, al Cordero vi reinando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven. La oración es un privilegio.
Orar es hablar con Dios, decirle y escucharle. Darnos cuenta lo que significa que nosotros, simples criaturas, podamos dirigirnos a nuestro Creador para pedirle, para rogarle, para contarles nuestras cosas y que Él nos escuche. La oración es uno de esos regalos inmensos y muy útiles que Dios nos ha dado y que debemos apreciar y aprovechar inmensamente. Yo te sostendré, dice el Señor. Bueno, mis hermanos, aquí estamos de nuevo con este tema realmente tan maravilloso y que sería realmente nuestra base, nuestro principal medio para nosotros comunicarnos con el Señor. Dejamos ahorita en el aire la pregunta de las exigencias de la oración. Querida hermana Xiomara, ¿qué usted nos puede decir sobre eso? Las exigencias de la oración y las herramientas que podemos utilizar para enriquecer y aumentar esa oración. Fíjate, como exigencia primordial, volvemos a la humildad. Tú tienes que ir a la oración reconociendo que tú eres criatura y que Dios es tu creador. Y que tú vas a estar delante de alguien importante, no de una gente igual que tú. Tú tienes que tener una de esas principales exigencias es el respeto y el reconocer en humildad. Otra exigencia es tener una oración centrada en Cristo, o sea, sabiendo que Él está ahí, que es a Él a quien tú te diriges. Entonces toda tu oración tiene que ir centrada en Cristo. No tratar, porque mucha gente cree que diciendo muchas frases bonitas y muchas palabras extrañas va a halagar a Dios. No, eso no es. La oración es de tu corazón, es con palabras llanas y sencillas. Ahí entra también la humildad, de tú no sentirte importante. Otra exigencia de la oración es la invocación al Espíritu Santo. Tú no puedes orar por tu propia fuerza, tú tienes que orar movido por el Espíritu Santo. Entonces la invocación al Espíritu Santo es importante que la sepamos hacer, porque mucha gente hace la invocación al Espíritu Santo siempre lo mismo. Y no, la invitación al Espíritu Santo es una invitación para que Él venga a ti y te mueva. Pero tú vienes con un propósito. Cuando tú vas a orar, tú sabes qué tú quieres pedirle a Dios. Tú sabes qué situación tú tienes. Entonces tú debes hacer una invocación como movida por esa línea. Si yo lo que voy a pedirle al Señor es una necesidad de salud, mira, Señor, envía tu Espíritu Santo y que con tu gracia ese Espíritu descienda sobre esta persona enferma y venga tu sanidad a través de él. Es una invocación directa a lo que tú vas a tratar. La invocación puedes hacerla no solamente al empezar. Cuando tú ves como que ya tu oración está como floja, como que tú estás divagando, vuelve e invoca al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumíname, guíame, dime qué hago, qué digo. Es eso muy importante, el que nosotros tengamos claro que el Espíritu es el que guía y que podemos invocarlo cuantas veces queramos en el transcurso de la oración. Hay otra exigencia y es la disciplina. Tú tienes que tener una disciplina y cuando tú te sientas a orar, saber ya a qué tú vas. No distraerte. Ay, déjame, que se me quedó la Biblia, déjame pararme a buscarla después que ya tú estás orando. Ay, que no, tú tienes que sentarte, tener tu Biblia, tener tu cuaderno, tu lápiz. Es importante escribir. ¿Por qué es importante escribir? Porque cuando nosotros escribimos, no podemos hacer dos cosas a la vez. Va nuestra mente elaborando lo que tú vas escribiendo y se va grabando. Y es una manera de tú, como esa oración, irla vivenciando profundamente. Además, te queda como testamento. Cuando tú tienes alguna situación, tú coges tu cuaderno y dices, ¿cuántas? Dios en esta ocasión me dijo de tal manera, déjame ver. O sea que es importante escribir. Las herramientas tenemos mucho. Nuestra iglesia es rica y nos da muchas oportunidades. Pero así de primera mano nosotros tenemos como herramienta libros muy interesantes. Nosotros mismos en la comunidad tenemos dos colecciones. La colección Torrente, que son libros de formación, libros que abarcan los grupos de oración, que abarcan el tema de la sanación, de los carismas, de la oración personal. Ese bloque es muy formativo. Y tenemos la otra colección que es Senda, que es ya una colección para personas que quieren profundizar su espiritualidad, crecer
espiritualmente. En esa colección tenemos también temas muy interesantes que nos ayudan a crecer. Tenemos también los ejercicios espirituales, ahora en la modalidad de la vida diaria, que son excelentes, y también el fin de semana de 8 días, de un mes, que son los ejercicios que la iglesia reconoce, los de San Ignacio de Loyola. También tenemos como herramienta los talleres de oración, también tenemos las experiencias de oración. Hay en el ambiente cristiano, hay muchas herramientas de las cuales podemos nosotros agarrar alguna que nos sirva. Además, un hermano más crecido que tú, porque tiene más tiempo, no tiempo en la fe, más tiempo ya conectado con Dios, porque yo puedo tener 20 años yendo a la iglesia y yendo a misa todos los días, y mi fe pequeñita, porque no tengo esa comunicación personal. Eso. Un acompañante es importante, que puede ser un laico más maduro que tú, puede ser un sacerdote, una religiosa, hasta también a veces un seminarista que ya está terminando, que tiene buena formación, porque nosotros no podemos como crecer silvestre, así como ya nos decidimos a seguir al Señor y nos vamos a crecer solo. No, necesitamos ayuda, necesitamos orientación, y la iglesia es rica. Y referente a lo de la misa, es importante. Me da mucha pena cuando yo he oído esa expresión. No, yo no oro porque yo oro en la misa. Yo voy a misa diario. Pero ven acá, ok, ojalá esa misa diaria fuera un gesto de amor, no una rutina, no un acallar tu conciencia de que voy a misa porque soy cristiana, sino una vivencia. Porque la misa no es para oírla, la misa es para vivirla. Entonces, si tú vas a misa, tú tienes que orar, porque lo que tú vas a recibir en la misa es el complemento de lo que ya tú estás recibiendo. Entonces, también tenemos la adoración al Santísimo. La adoración al Santísimo es una herramienta excelente de una oración de tú a tú. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí yo digo que el Señor en su gran sabiduría ha dejado tantos medios para que cada quien escoja el que mejor le acomode. Oyendo a Xiomara hablar de todas estas herramientas y sobre todo de los medios que el Señor nos ha dejado, quiero resaltar cuando ella mencionaba los libros de dos colecciones que tenemos aquí, que es de nuestro fundador de nuestra comunidad de la Visitación a la Eucaristía, nuestro querido Padre Benigno Juanes, que el Señor ya está en la casa del Padre, pero que nosotros recordamos con tanto cariño y todo por todas sus enseñanzas y todas sus instrucciones. Pero me gustaría ahora que en este momento, doña Nuri, doña Xiomara, nuestra querida hermana Xiomara, nos dé unas recomendaciones a nuestros queridos amigos televidentes, ya como para cerrar esta interesante conversatorio sobre la importancia de la oración. Es para que nuestros amigos se edifiquen un poquito de cómo ellos entonces comenzar a poder profundizar y coger ese día a día de cómo orar, de cómo comunicarse diariamente con nuestro Creador. Fíjate, tenemos que partir de que somos bautizados. Y cuando recibimos nuestro bautismo nos hace el Señor hijos legítimos de Él. Y yo pregunto, ¿qué hijo no habla con su papá? ¿Qué hijo cuando tiene una necesidad no se la plantea a su papá? Partimos de ahí, desde nuestro bautismo. Otra cosa, en nuestro bautismo el Espíritu nos regala los dones, que son como las zapatas, las herramientas fuertes para apoyarnos ahí, para nosotros poder crecer y mantenernos. Entonces, nosotros para aprender a orar, ya lo hemos dicho yo creo más de una vez, lo que tenemos que tener una decisión de querer tener una relación amorosa con nuestro Creador. La oración es cuestión de disciplina. Así como usted se ha disciplinado y se baña todos los días y come todos los días y va a su trabajo todos los días, porque yo te digo, cuando uno trabaja no es como me da la gana, yo voy hoy a las 10 y mañana a las 8 y tal vez pasado no voy. Tú tienes que cumplir un horario, tú tienes una disciplina, tú tienes un orden. Pues eso mismo hay que hacerlo con la oración. En la agenda debe estar en A1,
la oración personal. Porque cuando tú te levantas y te comunicas con tu Creador, ya tú vas a iniciar un día bendecida por la gracia. Ya tú vas a empezar un día con una visión nueva. ¿Por qué? Porque si tú tenías un problema y se lo has planteado al Señor y Él te ha comenzado a hablar, pues ya tú vas a ir pensando de acuerdo a lo que Él te ha hablado. Entonces, como quiera, el día que se inicia, como dice el Antiguo Testamento, la primicia se le da al Señor. O sea, sus mejores horas, porque cuando tú te levantas estás descansada, tu mente está tranquila. Aunque haya un problema, todavía tú no lo has maquinado mucho, entonces es el mejor momento. Además de que ya vas a la calle con una bendición especial. Ahora, si hay personas que no pueden orar así temprano y no trabajan y pueden orar a las 10 de la mañana, pues mira, bien, a las 10 de la mañana. Lo importante es que tú sepas, hermano, que tienes que tener un orden, una disciplina y que tienes que trabajarlo, porque así del cielo no te va a bajar. Él te da la gracia, pero si tú no la quieres agarrar, ahí se queda la gracia. Y la gracia... Claro, la gracia tú la agarras como decidiéndote a practicar. Entonces, la práctica, no tengas miedo. Comienza como te salga del corazón y poco a poco tú vas a ir notando cómo el Espíritu te va moviendo. Y lógicamente, ya después que tú tienes una decisión tomada, entonces surge la necesidad de buscar ayuda, de buscar más conocimiento, para ir entonces haciendo una oración más profunda, más amplia, con más conciencia. Pero la oración es una decisión de amor, es una situación de yo quiero comunicarme con aquel al que amo por encima de todas las cosas. Ahora, si el amor tuyo está dividido y yo amo más a mis hijos, a mi marido, a mi trabajo, a mis matas, que a mi Dios, pues ya tú no vas a tener necesidad de orar porque tus dioses son otros. Pero si verdaderamente tú amas a Dios, si verdaderamente tú quieres tener esa intimidad con Dios, tienes que orar. Y es decisión. Wow, le agradecemos grandemente al Señor primeramente por darnos esta oportunidad de poder dialogar sobre este tema de la oración y sobre todo darle gracias a Dios y gracias a nuestra hermana Xiomara por habernos dedicado este tiempo, a ustedes y a nosotros también, para que el Señor nos ayude a cada día nosotros ir creciendo en esa intimidad con Él a través de la oración. Gracias nuestra querida hermana Xiomara por este momentito. Gracias a ustedes por invitarme y al Señor por permitir que podamos llevar conocimiento a nuestros hermanos. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Muy bien, mis queridos hermanos, después de escuchar a nuestra hermana Xiomara con este hermoso tema como es la oración personal, una oración que realmente nos identifica como cristiano, porque es ese momentito de intimidad con el Señor que nosotros tenemos y que nos ayuda tanto a crecer, porque de verdad y definitivamente después de nosotros oír a nuestra hermana Xiomara hablar de cómo y cuáles son los pasos, los requisitos que nosotros necesitamos para esta oración personal, verdaderamente nos entendemos que sin esta oración no podemos crecer en el Señor, porque es sacar un momentito para dialogar con ese Padre que nos ama. Y ella decía algo muy interesante, mis queridos hermanos y hermanas. Nadie puede crecer, nadie puede hablar, ni nadie puede amar a quien no conoce. Y en la medida que intimidamos con el Señor, pues en esa misma medida vamos a ir aumentando nuestra fe y creciendo en ese amor de Dios, porque aún más vamos a ir conociéndole. Por eso también en este momentito yo pienso que también queremos darle las gracias al Señor por esta oportunidad de este tema, y también a nuestra hermana Nuris, que también nos acompañó en esta entrevista con nuestra hermana Xiomara, Rosy. Fiori, como tú decías, o sea, sé que los amigos y hermanos televidentes han escuchado atentamente a nuestra hermana Xiomara, una hija bendecida por el Señor grandemente, porque la única manera de intimar con el Señor es a través de la oración, de tener ese contacto, de saber que Él está, que Él te mira
y tú lo miras. Entonces nuestra hermana Xiomara ha hablado tan hermosamente de este tema que sé que ustedes en sus casas han quedado lleno de la gracia del Espíritu Santo. Fiori, no tenemos más tiempo. Como tú decías, darle las gracias a nuestra hermana Xiomara. Que no las gracias porque Xiomara es nuestra. Xiomara es de nuestra comunidad de Santo Domingo. Y doña Nuri, que fue nuestra mamá gallina, pero siempre lo seguirá siendo. A ustedes, mis queridos hermanos, gracias por estar nueva vez en su programa Creciendo en Comunidad, y lo esperamos el próximo jueves. Ustedes tienen una nueva cita con nosotros. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos